Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije, hoy tenemos el honor de tener otra vez junto con nosotros al doctor Ariel Pérez, quien está de nuevo aquí en nuestro programa. Ariel, bienvenido nuevamente. Reitero que el honor es mío y estoy encantado de estar aquí. Bueno, ustedes saben que yo en este programa, yo, Miguel Gutiérrez, porque eso yo lo he hablado con la producción y es una de mis condiciones, estoy a favor completamente de la vida. Y por eso es que cada cierto tiempo, una o dos veces al año, volvemos sobre este tema que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a hablar con el doctor Ariel, que tiene años, muchísimos años, ya él nos dirá cuántos exactamente, en el grupo Provida de nuestro país, que ha luchado para que las tres causales en nuestro país sigan siendo condicionadas por la ley, porque es algo que vemos necesario y ya vamos a ver por qué, ¿no? Sé que estamos en contra de una gran opinión, gracias a Dios no es la mayoría en nuestro país y lo sabemos, ¿okay? Le duela a quien le duela, de que quieren que el aborto sea más permisivo en nuestro país, que cualquiera que lo desee sin ningún tipo de control ni ningún tipo o sea, que sea como si fuera una especie de enfermedad el embarazo. Y eso es algo que no es verdad y por eso yo no lo puedo, al menos yo en mi conciencia no lo puedo aceptar. Y sobre todo que como médico me obliguen a hacer algo que yo considero que es dañar la vida. ¿Ok? Y en esto estamos luchando algunos médicos. Creo que en este país la mayoría de los médicos, me atrevería a decirlo, no con seguridad porque no manejo números, pero sí por experiencia y por las conversaciones que tengo con mis colegas. Pero dejo a nuestro querido doctor Ariel para que nos vaya hablando de cada una. Como saben, las tres causales son el que se permita terminar con la vida de un bebé en el embarazo, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el bebé viene con malformaciones genéticas que sean incompatibles con la vida, ojo, porque eso siempre hay que recalcarlo, y tercero, cuando el bebé sea producto de una violación. Esas son las tres causales y vamos a ir hablando de cada una de ellas. Doctor Ariel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted en esta lucha por la vida? Más o menos como unos 12 o 14 años. Comenzamos con el grupo Provida y ya el grupo Provida se transformó en grupos Provida. Grupos, porque hay diferentes grupos, gracias a Dios. Y cada vez más encontramos diferentes especialistas médicos de diferentes especialidades, valga la redundancia, desde pediatra como la maravillosa doctora Acra y otros médicos de diferentes especialidades que se manifiestan pro vida. En realidad, cuando uno está en la universidad, hay una materia que se llama moral y ética. Y resulta que la mejor manera de uno violar todos los aspectos morales y éticos en el ejercicio de la profesión es apoyar las benditas causales. La primera causal es el insulto más grande que se puede hacer a un médico ginecostetra. Los médicos ginecostetra se sotorríen. Sotorreírse es reírse por dentro. Perdón, Ariel, la primera, lo que vamos a hablar ahora de la primera causal es cuando la vida de la madre está en peligro. Eso es lo que enuncia la causal. Exactamente. Entonces, eso hace reír a cualquier ginecostetra porque dice, cuando la vida de la madre está en peligro, hay tantas cosas que un ginecostetra puede hacer para preservar la vida de la madre y del bebé, que es decir, es manifestarse como algo anticientífico, el decir que oye, si la madre está en peligro su vida,
e inmediatamente hay que hacer el aborto. No, señor. Cualquier ginecobstetra, como dije antes, se ríe de eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, está absolutamente consciente y preparado para tratar esos casos, que en términos médicos se llaman embarazos de alto riesgo. Esa es una materia que se da cuando se estudia ginecobstetricia, embarazo de alto riesgo. Y cuando el médico ginecobstetra logra llevar a buen fin, esto es, que nazca el niño y que la madre esté absolutamente normal, lo considero un triunfo. Si en algún momento no es compatible el embarazo con la vida de la madre, pues nada, cosa muy rara. Podemos afirmarlo categóricamente, que eso es bien raro. Pero si se diera ese caso, pues nada, lo que hay que hacer médicamente se hace y no hay ningún problema. Pero esos son casos muy raros. Hay cantidad de casos de pacientes con cáncer del cuello del útero, con cáncer en algún otro sitio del organismo, que han tenido sus niños y todo normal, y se trata el cáncer. Vuelvo y repito, si es imposible tratar el cáncer de la madre y preservar la vida de la niña, del niño, bueno, pues simple y sencillamente el ginecobstetra sabe muy bien qué es lo que va a hacer, y no hay necesidad de ninguna ley, de nada que diga lo que hay que hacer, porque estaríamos insultando las especialidades ginecobstetricias, que sabe perfectamente qué hacer en cada caso y que va a tratar de preservar la vida de los dos, y si no fuera posible, en rarísimos casos, y esa palabrita vale la pena profundizarla. Sí, que quede bien rarísimos casos. Como de algo que es sumamente raro, yo voy a hacer una ley y voy a inventarme una supuesta causal. Por Dios, eso es un verdadero insulto a la práctica de la ginecobstetricia, y por un lado se ríen los ginecobstetras cuando ven eso, pero por otro lado se preocupan porque dicen, caramba, quieren aprobar algo que es anticientífico y atenta completamente contra lo que hemos aprendido para hacernos ginecobstetras. Claro, el peligro real de esto, lo dice el doctor Ariel, ¿verdad? Es que es muy raro, cada vez más. Es decir, hace 30 años había más probabilidades de que la vida de la madre estuviera en peligro. Hace 70 años más. Hace 20 años menos. Hace 5 años menos. O sea, todos los días, en ese sentido, la medicina avanza muchísimo. Ya incluso si la madre tiene un embarazo de riesgo, se lleva hasta las mínimas semanas y el bebé después se termina de desarrollar perfectamente. Es decir, hay ustedes mismas lo han visto, por muy popular que sea la consulta en los hospitales, si usted tiene un embarazo de alto riesgo, usted la manda a acostarse en su cama. Si tiene una amenaza de aborto, a usted la mandan a reposar, le dan sus medicinas. Ahora mismo es muy poco probable que haya una situación real y verdadera donde se ponga en peligro. Y cuando se pone, usted no crea que los médicos que están a favor de la vida se van a cruzar de brazos. Ellos van a abocarse a que esa madre sobreviva. ¿Cuál es la diferencia? En que a los médicos que estamos a favor de la vida nos importa la vida, nos importan las dos. O sea, no es que la vida de la madre para nosotros no vale nada, que es lo que quieren dar a entender esas personas que quieren con esas propagandas maliciosas. O sea, con esa publicidad maliciosa de que, que al médico que está a favor de la vida no le importa la vida de la madre. Nos importa mucho la vida de la madre porque apreciamos más la vida. Más que a cualquiera. Exactamente. Y evidentemente siempre en casos de absoluto peligro, 0. no sé cuánto por ciento, no llega al 1% de los casos, pero no manejo el número exacto y no me atrevo a decirlo aquí. El médico sabe qué hacer
y abogar por la vida de la madre también para que, para que ese proceso sea el menos traumático posible. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente nos están atacando con ese tipo de publicidad, como que no, que si no aprueban las causales, muchas madres van a morir, y utilizan todas las estadísticas materno-fetales para demostrarlo cuando eso no es así. ¿Okay? Y perdón, Ariel, porque quiero dejar algo muy en claro. En realidad, a lo que quiere llevar esta causal es a que una mujer, porque el riesgo real de que una madre muera es menos del 1%, ya lo dije, ¿no? Pero entonces se va llevando esto cada vez escalando más, y una mujer simplemente se siente en peligro y amenazada si está triste porque salió embarazada. Entonces resulta ser que eso llega a ser una causal que pone a la madre en peligro. O sea, eso puede llegar a ser una manipulación tal que el aborto entonces se puede hacer de cualquier manera, cualquier forma y en cualquier momento. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque no olvidemos que asesinar es matar a alguien. Y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Y vale la pena también afirmar categóricamente que un aborto no es algo inocuo. Un aborto se pone en peligro, al hacer el aborto, se pone en peligro pues la vida de la madre, y se pone en peligro, se aumenta la posibilidad de crear un problema, una patología severa. Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas al hacer un aborto. Yo nada más voy a mencionar una de ellas, es para dar un ejemplo simplemente. Cuando la mujer está embarazada, su útero está friable. Friable es una palabra que empleamos en medicina para decir, traducido al dominicano, para decir que está blandito, está muy frágil. Entonces, muy frágil. Al hacer el aborto y meter una cuchara para sacar todo lo que está dentro del útero, se puede perforar el útero. Hay muchísimas cosas más que pueden pasar, pero yo voy a decir esta. Se puede perforar el útero, y al perforar el útero, esa cuchara se llama alegra. Esa alegra que pasó al útero, entró donde, en el intestino, puede romper un asa intestinal y provocar una peritonitis. Puede llevar una infección terrible en toda el área abdominal, y puede provocar un sangrado bastante serio. Pero casi siempre, cuando hablan del aborto, se hace un aborto. No, señores, hay peligro. Este es uno de ellos. No voy a hablar más de los demás, que son varios peligros al hacerse un aborto, pero la perforación del útero ocurre con bastante frecuencia. Exactamente, sí. Y de hecho, una de las cosas que se afirman con respecto a esto, ya antes de pasar al segundo punto, es que si, por ejemplo, aprobaran el aborto fuera de estas tres causales, porque simplemente no quieres tener un bebé, habría menos casos de abortos clandestinos. Ok, esa es una de las cosas que dicen, usando las estadísticas materno-fetales. Yo les voy a poner un ejemplo. Si una muchacha sale embarazada y no quiere que se sepa, ella va a un centro clandestino a arriesgar su vida y evidentemente a matar a su hijo. Ok, perdona que hable así de fuerte, pero es que a veces uno tiene que caer en cuenta de la cosa que está haciendo. Si aprueban el aborto y esa muchacha puede ir a un centro a hacer, porque ha decidido no tener a su hijo, igual no lo va a hacer en un centro conocido, porque entonces alguien va a saber que ella salió embarazada y eso se va a correr, porque conocemos nuestra sociedad. Entonces, en realidad, ella siempre va a terminar yendo a un centro clandestino. Ok, eso no va y se ha visto que no solamente en los lugares donde se aprueba la ley del aborto, no solamente los abortos no disminuyen, aumentan. Ok, y por lo tanto, la insensibilidad de las madres a sus hijos en el embarazo
aumenta. ¿Por qué? Porque ahora es indiscriminado, ¿no? Es algo que pudre cualquier sociedad, que corrompe cualquier sociedad. Ahora vamos a pasar a la segunda causal, que es la causal más absurda que a mí me parece, ¿no? Que es cuando el feto tiene alguna malformación congénita incompatible con la vida. Entonces, doctor Ariel, ¿qué es una enfermedad, alguna malformación congénita incompatible con la vida y cuán común es una malformación congénita incompatible con la vida? Muy poco común. Vuelvo a emplear la palabra que empleé en alguna ocasión antes, rarísimo. Pero yo te voy a pedir un permiso, Miguel Ángel, para narrar un caso absolutamente que pasó de alguien cercano a mí. A una joven le hicieron una sonografía y encontraron que el niño tenía varias anormalidades genéticas. Entre ellas, tenía una malformación congénita del corazón y tenía daños en los ventrículos izquierdo y derecho, esas son dos cavidades del corazón, y también tenía daño en una de las aurículas, pero además no estaban bien formados sus intestinos, pero además su cerebro lucía como que no estaba bien desarrollado. Le diagnosticaron a esa señora lo que se llama trisomía 18. Todos conocemos lo que es trisomía 21. ¿Qué es una trisomía? Que en vez de haber una pareja de cromosomas, hay 3. De 3, trisomía. Y entonces le dijeron a esa señora, mira, no tiene caso que siga con este embarazo, vamos a abortar, vamos a provocarte el aborto, este niño no es fiable. Y lo que tienen este tipo de enfermedad genética, trisomía 18, y casi todos conocemos la trisomía 21, porque vemos continuamente gente que, mi modo de ver, son maravillosos, los que tienen síndrome de Down, que por muchas razones yo les tengo un aprecio muy especial a los niños con síndrome de Down. Trisomía 21, la que estoy hablando es trisomía 18, en el cromosoma 18. Y entonces, esta señora dijo que no, que iba a seguir con el embarazo. Y el médico le dijo, pero es una locura. Si tienes el embarazo y nace el niño, horas puede nacer, muere. Y además, los que no mueren a la hora, a la semana ya han muerto. Ya que no tiene caso. Termina el embarazo, le decían los médicos, en Estados Unidos. Bueno, pues ella decidió seguir su embarazo. Nació el niño y efectivamente hizo una gravedad, acabado de nacer, pero siguió vivo. Como al mes hizo otra gravedad y siguió vivo. Y resulta que ese niño está siendo alimentado en la actualidad por un tubo a través del estómago. En términos médicos se llama gastrotomía, pero para que lo entendamos todo, un tubo que va directo al estómago y a través del cual se alimenta al niño. Pero además no puede respirar. Entonces tiene lo que se llama una traqueotomía, que es un orificio que se hace en la tráquea y por ahí se le mete un tubo y gracias a ese tubo se conecta un aparato que respira en lugar del niño. Bueno, ese niño no es un niño, es una niña. Tiene 4 años. 4 años. ¿Cuándo lo cumple? Yo sé muy bien cuándo lo cumple. Lo cumple el 6 de abril. Dentro de 3 o 4 días lo cumple. Es mi bisnieta. Y su papá, que es mi nieto. Tu hijo. O sea, el papá de la hija, el papá de esa niñita es mi nieto. Ok. La niña es mi bisnieta. Ok. Viven en Arizona, donde se están haciendo todos los estudios que mencioné en algún momento. Y resulta que ellos son locos con una muchachita. Y la alimentan, la tienen,
y son locos con la niña. No se cambian por nadie con la bendita niña. Y entonces nosotros también le tenemos un aprecio muy especial a esa niña. Y ese es un caso de que recomendaron el aborto y mira en qué están. La niña cumple 4 años ahora. Entonces, ¿qué es eso de que hay cosas incompatibles? En realidad, volvemos al inicio. Médicamente se hace lo que hay que hacer sin tener que hacer lo que no se debe hacer. O sea, se hace lo que se debe hacer desde el punto de vista médico sin ningún problema, se toman las decisiones que hay que tomar y cosas, siempre tratando de preservar la vida de la madre y del hijo. Y más nada, esa segunda causal, no, pero ven acá, es que eso es anticientífico, antimédico, etcétera. Y si tú me lo permites, Miguel Ángel, yo tengo otra anécdota. Yo vivía en la Ciudad de México y el jefe de la especialidad muy famoso en México entero, estaba en un hospital bueno de allá de México. Y entonces vio a mi esposa con su segundo hijo y le recomendó que abortara. Y le dijo, tú eres joven, tu esposo, el doctor Ariel, me decían doctor Pérez, son jovencitos los dos, vamos a abortar que tú tienes una hepatitis muy grave y eso no es compatible con que tú sigas el embarazo. Mi esposa se negó. Ese embarazo provocó que hubiera un campeón en el estado de Georgia de tenis, ese joven que nació. Mi esposa tuvo grave con la hepatitis, pero está perfectamente bien y se toma su trago de vez en cuando. Y entonces, caramba, pongo esos dos ejemplos personales, pero en realidad hay millones de ejemplos que no, esa cosa no tiene sentido. Por supuesto. Es anticientífica. Y además, la felicidad que puede traer un ángel que Dios le manda al mundo, cuando tiene un hijo que tiene algún problema, les está mandando en realidad un ángel que va a estar con ustedes para toda la vida de él y toda la vida de ustedes. Y eso es algo que es muy bonito. Y en la familia que tenemos la suerte, la fortuna de tener un niño con alguna situación especial, de verdad que traen muchas alegrías y la familia nunca abandona, ¿no? Uno siempre se ve como que solo, como que qué pasaría si yo me muero. No se preocupen. O sea, si Dios manda un hijo así, es porque Dios tiene para él un buen camino. Ariel, sí. Nos quedan 3 minuticos para hablar de la tercera causal, que es cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Tengo un buen amigo médico que me dice, yo no estoy con las causales, pero me asusta que a mi hija la violen, entonces yo no quiero ser el abuelo de un niño producto de una violación. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y estoy en desacuerdo con el asunto de las causales, pero caramba, si a una hija mía le pasa, concho, entonces yo le dije, oye, tú tienes razón, no quiere ser el abuelo producto de una violación, pero quiere ser está de acuerdo con que asesinen a tu nieto. ¿Cuál de las dos cosas tú crees? Me dice, no, pero no me lo pongas así. Digo, bueno, decide. O tú quieres que asesinen a tu nieto, o tú no quieres tener un nieto de un violador. Entonces, en realidad, hay tantos medios para hacer cuando se hace una violación. Primera cosa, es muy raro los embarazos producto de una violación, es rarísimo. Hay una serie de situaciones que están en la mujer violada que prácticamente hacen imposible que se embarace, pero en realidad sí lo hay pocos embarazos
pero ha habido embarazos de violadores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo no quiero matar al niño, puede decir la madre, lo voy a dar en adopción. Todos sabemos, las estadísticas en Estados Unidos son muy categóricas. Un 78% de las madres violadas, cuando llega el momento del embarazo, dicen que se quieren quedar con el niño. Después de haber firmado los papeles para darlo en adopción, en el momento que lo ven, dice que caramba, no, yo me voy a quedar. O sea que siempre lo que prima es que hay una vida ahí, que llegó en circunstancias que nadie quiere pasar por esas circunstancias, pero llegó en esas circunstancias y no podemos simplemente cerrar los ojos y decir, esa vida yo la voy a pagar, yo la voy a cercenar y se acabó el problema. No, te convertiste en asesino. Entonces, no tiene caso eso también de la violación. Que le pregunten a la cantidad de personas violadas que en el momento de dar a luz, ya con los papeles puestos de adopción, que se han arrepentido. Una última intervención y una última anécdota personal. Mi segundo hijo, que fue el que mi esposa no quiso abortarlo, por varias razones, no pudieron tener hijos él y su esposa, y entonces se negaron porque los dos son católicos y no quieren tener el niño que no sea por vía natural. Adoptaron dos. Los dos, uno cumplieron años ayer. Uno tiene 5 años y el otro 1 año. Y están felices. Y ellos saben muy bien lo que pasa con las adopciones, que a última hora lo ponen en una lista, ellos pagan dinero para estar en esa lista, pagaron, ya no quieren más de 2. Y entonces, cuando van en el momento que la mujer da luz, en ese momento la mujer dice no, cambié de idea, que era lo que yo hablaba antes. Gracias por permitirme. Gracias a ti, personal. Ariel. De verdad que yo creo que nos llevaría un programa para cada causal, sí. Porque es un asunto muy profundo y muy importante. Pero amigos televidentes, por favor reflexionen sobre esto que hemos dicho. El ataque contra la vida en el vientre seguirá y cada vez más activo. Así que tenemos que tener una conciencia muy clara de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que significa lo que nos están proponiendo, ¿ok? Y ustedes tomen sus decisiones, todos somos libres de tomar la postura que queramos, pero quiero que tomen en cuenta todo esto que hemos visto en el programa para reflexionar sobre la importancia de preservar la vida a toda costa, de no acabar con la vida de un inocente y de un inocente que además es nuestra familia y fruto, un regalo que Dios nos mandó a través de cada una de ustedes. No se vayan porque seguimos con otras secciones en este programa de Vida Mejor, que tiene más y mucho más para todos ustedes.